Mateo capítulo 22, versículo 23. Como título lleva discusión acerca de la resurrección. Ahí en el pasaje algunos tienen ese título. Dice: ese mismo día se acercaron a Jesús algunos saduceos, líderes religiosos que dicen que no hay resurrección después de la muerte, y le plantearon la siguiente pregunta: Maestro, le daban su lugar a Jesús, le dicen: Maestro, Moisés dijo, si un hombre muere sin haber tenido hijos, su hermano debe casarse con la viuda y darle un hijo para que el nombre del hermano continúe. Ahora bien, supongamos que había 7 hermanos. El mayor se casó y murió sin dejar hijos. Entonces su hermano se casó con la viuda. El segundo hermano también murió y el tercero se casó con ella. Lo mismo sucedió con los 7. Eran varios hermanos, ¿ok? Por último, la mujer también murió. Y le hace la pregunta ya en el versículo 28. Dice: entonces dinos, ¿de quién será esposa en la resurrección? No dejó una descendencia ni nada. Dice: entonces, ¿de quién será esposa en la resurrección? Pues los 7 estuvieron casados con ella. Jesús le contestó: el error de ustedes es que no conocen las Escrituras y no conocen el poder de Dios. Y este texto que les acabo de mencionar hace un momento, que está ahí en Mateo 22, les dije a partir del 23 hasta el 29, nos vamos a centrar en la respuesta de Jesús, que es el versículo 29. Dice que Jesús contestó, ese si quieres subrayarlo, dice: Jesús contestó, el error de ustedes es que no conocen las Escrituras y no conocen el poder de Dios. Si leyeron desde hace un momento, cuando iniciamos, decía que se acercaron a Jesús y los que le preguntaron eran algunos saduceos. Los saduceos de ese momento eran personas que conocían bien de la palabra de Dios. Eran personas, se podrían decir, estudiadas. Se podría decir que eran como no sé, gente acomodada, gente que tenía preparación y que se dedicaba mucho al gobierno. Venían de una descendencia o de linaje de sacerdotes en este caso. Y los saduceos en ese momento pues eran personas preparadas, les decía, e inclusive tenían cierta autoridad por el estudio que se les daba, y eran personas acomodadas. Y estas personas, con todo el conocimiento que aparentemente tenían, vienen y le hacen esta pregunta. Y le dicen a Jesús, le dice: a ver, dinos, Jesús. No, pero en primer lugar hay una cosa que destacar, le dicen maestro. O sea, reconocen que Él está ejerciendo la enseñanza para cada una de las personas. Jesús acababa en estos días, un día antes, si mal no recuerdo, había hecho la entrada triunfal, y luego Jesús regresó a Jerusalén porque se había ido a Betania, si mal no recuerdo, y luego regresa y empieza a hablar en parábolas, empieza a enseñar en el templo, y dentro de estas cosas está así el ambiente. Ese es el momento especial, como si fuera una conferencia, me imagino, ¿no? Como de varios días, y está Jesús hablando, y se le acercan en ese momento. Estaban discutiendo ellos ahí con otros líderes religiosos, inclusive algunos tal vez fariseos, no sé. Había unos líderes religiosos en medio y le dicen: Señor, ellos están platicando acerca de la resurrección después de la muerte. Ellos creían mucho acerca de lo que o creían en la palabra, porque estaban citando a lo que debería de ser, lo que las leyes dictaban. Creían en las leyes, en los principios, pero como que no creían mucho en esos temas sobrenaturales. Y voltean y le dice, ok, pasa todo esto, hay un hombre, le hacen la pregunta nomás para que él les explicara, no para ponerlos en un contexto, y le dice, y le preguntan: entonces dinos, ¿de quién es la esposa en la resurrección? Si vamos a resucitar, el día que podamos resucitar, el día que ya estemos allá, ¿qué onda? ¿Qué va a pasar?
Y muchos a lo mejor te están pensando, no, pues a mí no me gustaría si yo me voy primero o cualquiera de los dos en la pareja que diga, ah, chis, Rox, acuérdate que tú eres mi esposa, allá nos vemos. O sea, si es que yo llego, ¿verdad? Porque tú sí llegas. Y cada uno de nosotros puede decir, entonces, pero imagínense el dilema en el que estaba, ¿no? Pues allá imagínense los 7 hermanos, ¿no? Murieron los 7 hermanos y por último la mujer. Entonces me imagino lo que por su mente de ellos pasaba, 7 hombres allá esperando a su esposa. 7 hermanos, imagínenselos ahí como que, pues como que desde el cielo, y no, pues cuando muera, pues ahorita va a llegar aquí mi esposa. Entonces le dicen, ¿y de quién va a ser esposa? ¿De quién creen que vaya a ser? ¿Del 1, del 2, del 3 o del 4? ¿Del 1? ¿De quién? ¿De Jesús? ¿De quién? ¿De quién más? Si nos ponemos en el sentido estricto como ellos pensaban, voy a hacer un poquito a un lado el tema de Jesús porque obviamente no lo pensaban en ese momento, pero en ese momento cuando estaban ahí, a lo mejor uno puede estar pensando, bachis, si yo la mantuve, yo sí le di mejor vida que tú. Ah, Chihuahua, no, ¿por qué? Pues si yo sí, le daba sus quincenas, ¿de quién era? No, pues yo hasta le lavaba y le planchaba, le ayudaba en el quehacer de la casa. Ninguno tuvo hijos, pero estabas, imagínate el grado de pensamiento de las personas de ese momento. Digo, no lo decían en ese tono, no era el tema, ni creo que, y ellos pensaban que eso, ay, claro que no vamos a decir esas cosas porque no entran, pero la realidad de las cosas es que están al mismo nivel de este tipo de pensamientos con esa pregunta que le hicieron. Y Jesús le contestó, el error de ustedes es que no conocen las Escrituras. Dice, y no conocen el poder de Dios. Muchos creemos que conocemos la Escritura. Y tal vez has estado estudiando y te has estado preparando, pero también por otro lado puede ser que no conozcas el poder de Dios. Estos hombres creían en los principios, creían en las leyes, pero no creían en el poder de Dios, dudaban acerca de estas cosas sobrenaturales. ¿Cuántos de nosotros nos pasamos discutiendo sobre lo que está bien y lo que está mal? ¿Cuántos de nosotros? Piensa en esto. Cuando estás con tu esposo, cuando estás con tu amiga, con tu amigo, cuando estás en un grupo de personas, cuando estás en tu trabajo y tal vez hubo alguien que cometió un error o hay algo que se toma una decisión en medio del momento y lo primero que viene a nuestra mente es voltear y decir, no, yo pienso que eso está mal. ¿Te ha pasado eso o no? No, yo pienso que eso está bien. Y luego empiezan los debates. No, es que yo pienso que está bien. ¿Por qué está bien? Pues porque mi amiga tiene derecho. No, yo pienso que no está bien porque a final de cuentas, pues su esposo, yo sé que la quiere, hablando de otro matrimonio, ¿no? A lo mejor. No, yo pienso que ella está bien. No, pues yo pienso que él es el que está bien. Y todo el mundo empezamos y nos vamos discutiendo de lo que está bien y lo que está mal. Oye, ¿ya viste que pusieron ahora café? No, pues no está bien. O sí está bien, no, es que deberían de regalarlo. ¿Cómo por qué, verdad? No, es que estaba muy rica, no, es que no me gustó, es que sí me gustó. Cada uno puede tener y empiezan esas pláticas. No es nada con el café, me vino a la mente porque es algo diferente que surgió a partir del día de hoy, ¿no? Y empezamos a juzgar y empezamos a meternos en ese papel de decir qué es lo que está bien, qué es lo que está mal. ¿Empezaron a tiempo? No, no empezaron a tiempo. ¿Siempre se tardan? No, no siempre se tardan. Ahora dijeron esto, ahora dijeron lo otro, y nos pasamos la vida así. Pasamos el tiempo discutiendo o defendiendo una postura principalmente que vaya acorde a lo que queremos o a lo poco que sabemos. A lo poco que sabemos. Esto me pasa aún en mi casa. Y esto les pasa conmigo, en mi casa también. O sea, no es que yo batalle con mi familia en eso, es que todos en general también ellos batallan conmigo acerca de eso, de un tema cualquiera que sea. Digo, aquí está mi hijo y hemos tenido muchas conversaciones acerca de eso, pero
acerca de cosas que acaba de descubrir y que piensa que ya las conoce al 100%. Y no, es que yo le digo, es que es así. Y luego, no, es que no es así, Mateo. Es que entiende esto y esto otro. Es que es por esto. No, pero es que mira, yo ya sé. Y se agarra defendiendo un punto. No, nada más te voy a decir a ti, Mateo, porque yo igual. Yo agarro, y ahora que está aprendiendo con lo de la guitarra, y ya aprendió, y es que no, es que ese acorde no es, esa nota no es, papá, no es nota, es acorde. Bueno, lo que sea, pero es que yo sé, y eso, de eso no se trata. No sé cómo se llama, pero de eso no se trata. Y es al revés también de mi parte, ¿no? Y cada uno queremos siempre defender. Estamos defendiendo una postura. Si estás conmigo, si haces eso o no haces eso. Si no eres de esas veces que te vuelves armado y que tú mismo dices, creo que me pasé, pero lo disfruté. Sí, ¿verdad? Cuando estás en conflicto, ¿verdad? Es así como que al final me imagino a las esposas, híjole, me armé y lo defendí como no pude. Y sabes que al final me di cuenta que no tenía la razón, pero cómo disfruté que defendí mi postura como un guerrero. Y todas dicen, como un guerrero y como una guerrera. ¿Por qué? Porque tengo que aprender a defenderme. Dice, y cuando hablo de estas cosas, de defender la postura, no hablo de las cosas sencillas, como saber que si te pones tus manos en el fuego te vas a quemar. O sea, no hablo de una discusión de cosas tan triviales, ¿no? Como si yo le digo, oye, no metas la mano ahí porque te vas a quemar. Pues, o sea, muchas veces pues, todo el mundo sabemos que te vas a quemar. O sea, es fuego, es algo que no te va a hacer bien, ¿no? Te va a dañar. Realmente hablo, cuando hablamos de conocer, acerca del conocimiento, acerca de ir más allá, hablo de las cosas o las que nosotros defendemos, esa postura radical de estar defendiendo hablo de aquellas cosas que por el hecho de tener el conocimiento teórico o muy básico, nos hacen creer que es suficiente. Cuando nosotros, así hay cosas triviales de que defendemos una u otra postura, hay muchas cosas que realmente no nos están haciendo bien y muchos estamos en la misma posición que esos saduceos. A veces sabemos lo más mínimo y ante lo más mínimo que sabemos creemos que es suficiente para defender nuestras posturas. Y tal vez tengas algo de razón, pero tal vez haya algo más que tengas que conocer sobre el contexto de lo que pueda estar sucediendo. Tal vez puede ser que seas muy bueno en algo. Tal vez puedes que sea hablo de los músicos, por ejemplo, en la iglesia. Tal vez puedes ser muy bueno para ejecutar notas, para entender, para leer partituras, para tocar de la manera correcta, pero la adoración no es igual a música. La adoración es una condición del corazón, por mencionar un ejemplo. Tal vez puedes ser la mejor persona preparada en todo el conocimiento acerca de la palabra y estar citando la palabra en todo momento, pero si no entiendes lo que Dios mismo en su esencia quiere para sus hijos, hablando como de la gracia, hablando como del perdón, pero también hablando acerca de la disciplina, por ejemplo, de nada nos sirve. Podemos ser capaces de creer lo que la Biblia está escrito. No me queda ni la menor duda. Podemos ser muy capaces de creer todo lo que en la Biblia está escrito. Y podemos hacerlo solo por la evidencia y la trascendencia de lo que este libro representa. Es decir, ¿cómo no le voy a hacer caso si es un libro que fue escrito hace tantos miles de años, a través de cientos de años, a través de tantos autores, y tienen un mismo sentir y tiene vigencia hasta el día de hoy? Y cuando trataron de quemarlo y destruirlo, la palabra ha permanecido para siempre. ¿Cómo no voy a creer en eso? Pero lo puedes creer desde el punto de vista científico y de la evidencia en ese sentido. Pero al mismo tiempo que puedes creer en eso, puedes menospreciar el poder milagroso que de él emana. Es fácil entender las cosas. Para nosotros a veces es más fácil entender muchas cosas, leer y nutrirnos, y le empezamos a conectar la lógica, pero también de esa misma manera somos capaces como lo decía hace un momento, somos capaces de menospreciar el poder milagroso.
Puedo creer que si creo en Dios y que si me entrego a Él y si oro a Él, Él es capaz de cambiar mi circunstancia por muy adversa que pueda parecer. Puedo creerle que en un momento de dificultad y necesidad que pueda llegar a tener, sé que si yo le pido su ayuda, Él va a proveer para mi vida. Y estoy orando por sanidad, por salud sobre mi cuerpo. Pero a la vez soy incapaz de soltar esas cosas y decir, al momento de decir, vamos a ofrendar o a diezmar como se hace en la iglesia, no, en una manera que Dios ponga en tu corazón con gozo, a lo mejor hasta cuando estás en ese momento así como que, ay, es que creo que Dios me va a bendecir, pero no puedo soltar estas moneditas porque si no, ¿qué voy a comer ahorita en un ratito? No somos capaces de soltar. Yo pasé por eso, no se los digo por una situación, ya muchos les he platicado esta historia, yo pasé por eso. Yo dejé mi trabajo anterior y mi estabilidad y dar un paso de fe en ese sentido, y lo di con todo y deudas. No crean que primero me preparé. Quienes no lo saben, me acuerdo muy bien que cuando Dios hizo ese llamado, lo puedo decir que aún para mi familia también, porque mi esposa estaba ahí, no es un tema que yo iba a resolver y decir sí, ahí se va, lo platiqué con mi esposa también. Y cuando estaba en una reunión aquí, estábamos orando y hubo ese llamado a eso. Mientras orábamos, yo en mi mente, a los que no saben de esta historia, la palabra fue muy directa, tienes que dejar ese lugar por X y Y circunstancias, estás atado, etcétera, etcétera, etcétera. Sabes que piensas que estás bien, pero no tienes, pues, muchas cosas. Y mientras estaba eso, yo decía, sí, Señor, sí, estaba llorando, yo lloraba en ese momento y levantaba mis manos. Amén, Señor, sí lo creo. Y en mi mente, automáticamente lo que estaba haciendo en ese momento era decir, sí, estoy en noviembre, porque fue para un 29, 30 de noviembre, era un sábado en la noche aquí, el escenario estaba de aquel lado hacia allá, me acuerdo muy bien, yo estaba volteado hacia allá, ahí a la altura no, es que ya no dimensioné tanto, pero ahí de la altura de Alicia, a lo mejor por ahí más o menos, pero hacia allá estaba la pantalla, y sí, Señor, y mientras oraba decía, es noviembre, ya viene diciembre, pues no pasa nada, ahorita voy a recibir ya mi aguinaldo, voy a cerrar con todo lo que queda para cobrar, porque aún para la empresa que trabajaba, que era una institución financiera, un banco en pocas palabras, y me pagaba muy bien, la verdad, trajes, me daba computadora, celular, todo, o sea, estaba bien en ese sentido. Y yo volteaba y decía, sí, Señor, y ahí viene. Y mientras sí decía, en mi mente yo dije, sí, y ahí viene. Y ahorita, híjole, tengo las tarjetas, pero ahorita voy a hablar con mi jefe, y como soy una persona muy, muy responsable, voy a hablar con él, le voy a decir que le voy a dar, como son por trimestres como te evalúan, le voy a dedicar enero, febrero y marzo, cerrar el año y enero, febrero y marzo, para prepararle a alguien y de entregarle a alguien, y en ese tiempo todo lo que recupere me va a ayudar a liquidar mis deudas, y voy a estar, y mientras yo estaba, todo esto pasa en segundos, no crean que lo platiqué así, ni siquiera lo estaba hablando, todo esto estaba pasando por mi mente, y mientras estaba orando, la persona que estaba ahí al frente decía, sí, porque hablaba de esa manera, luego estaba orando otra cosa con alguien, y volteaba y me decía, sí, dentro de 3 meses, yo en mi mente, y luego de repente voltea esta persona sin que yo hablara y me dice, es ya. Y yo sé como que, ay Dios, es ya. Y yo ya había pensado y había planeado, y aparentemente quería ser muy también cuidadoso y responsable, no irresponsable. Y cuando dices ya, para mí fue un shock, porque como si Dios nos enseña en algunos momentos de nuestra vida a ser ordenados. A mí me gusta en ese sentido, tratar de cumplir con todo. No les digo que soy el ordenado, sino mi esposa me va a decir ahorita, sí, y ahorita ¿dónde dejaste tus tenis? Allá en el cuarto. O sea, no, o sea, me refiero que trato, como todos nosotros, habrá cosas que de pronto, pero trata uno de ordenar en ciertas áreas, ¿no? De ponerle orden. Creo en el orden en ese sentido. Creo en el orden, creo mucho. Aquí en la iglesia muchos consiervos, no sé qué han de estar pensando, ¿verdad? Pero saben a lo que me refiero. Muchos me ven a lo mejor hasta con ojos de, este fastidioso.
pero creo mucho en que el orden trae bendición. Creo en eso, creo sinceramente, creo que el orden trae bendición. Creo que ante los momentos de dificultad, si te ordenas a como deben de ser las cosas, no sé si vaya a suceder como yo lo espero, pero lo que sí estoy seguro es que por lo menos va a funcionar, porque los sistemas y el orden está diseñado para que las cosas funcionen en su sentido más básico. A mí me gusta el básquetbol, mis hijos juegan básquetbol, una cosa que les he enseñado siempre, he tratado de decir, las jugadas no son para que con esa vas a ganar, no ganas con jugadas. Realmente hay unas jugadas, tú tienes que saber jugadas básicas, que es saberte mover dentro de la cancha. Das el balón para un lado, vas y cortas para otro, pones una pantalla, y cuando pones una pantalla te volteas para recibir al balón siempre hacia el tablero. Cuando vas a tirar siempre vas por el rebote. Cuando hay un tiro libre y quieres el balón, tú siempre bloquea. Bueno, muchos están así como que ¿qué está hablando este loco? Y hay cosas básicas, porque si bloqueas te va a caer el balón, no necesitas esforzarte más. Es básico, hay muchas cosas básicas. Hay muchas cosas básicas que nos pueden ayudar, que en los momentos de dificultad sí es bueno tener una estrategia y cambiar, pero también cuando algo se está saliendo de control, si vuelves a la base y al orden, no va a pasar nada. Y cuando tú te mueves en el orden, entonces puedes ser creativo, y entonces puedes hacer algo fuera de lo normal. Yo te platico esto porque de alguna manera también decir, pues bueno, yo quería estar en orden, tengo que cuidar a mi familia, no me voy a ir con deudas, etcétera, etcétera. Pero hay momentos en la vida en que cuando la palabra viene y cuando la palabra es hablada, cuando la palabra empiezas a conocer cómo Dios puede obrar, eres confrontado a decir, no solamente se trata de lo que tú sabes, de las estrategias que tú tienes o de las verdades, también se trata de confiar en el poder de Dios. Y nomás para concluir el día, el lunes siguiente fui y renuncié con mi jefe ni siquiera me dijo nada me dijo, te conozco y sé por qué lo haces, porque le dije textualmente por qué lo hacía y cómo fue que sucedió este llamado, y me dice, ¿cómo te retengo? Ni modo que te ruegue o que te ofrezca qué. Gracias a Dios salí bien, o sea, tengo muy buena relación inclusive con él, con ellos, y él ya está todavía más arriba a nivel nacional y tengo contacto con él y todo, y me decía, ¿cómo te retengo? ¿Qué te ofrezco? No tengo nada que ofrecerte, porque sé que estás decidido. Lo único que voy a hacer en este momento es que iba a empezar diciembre, eran los últimos de noviembre, les decía, y me dijo, no te puedo tampoco, una realidad es que no te puedo liquidar. Hablo una liquidación como cuando renuncias, ¿no? Digo, como cuando te corren, que te dan prestaciones y te dan una lana y con eso. No, pues una renuncia es, yo no te quité el trabajo ahí está, te doy lo que te corresponde de vacaciones y de PTO y bla, 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 ahí está. Si yo te lo doy. Dice, y no puedo darte más, pero me dice de él, dice, lo único que quiero hacer, como no te puedo dar eso, no te lo puedo hacer porque no está en la ley, no es así. Pero lo que puedo hacer es que no te voy a dar de baja hasta el último de diciembre, y para que puedas cobrar lo que traes ahí pendiente el próximo mes. Gracias. No me alcanzaba para pagar las deudas, así es que de todos modos digo, pero era una muestra, ¿no? De alguna manera. Pero dejamos un poco acerca de eso, y perdón si me desvié, pero hay veces que uno también tiene que, por lo que les decía, porque a veces cuando uno habla acerca del dar, por ejemplo, o de tomar ese tipo de decisiones, pues a veces muchos a lo mejor no me conocen y dicen, pues para ti es muy fácil hablarlo. No, he pasado por un proceso igual, y si lo digo con la autoridad que Cristo me da y con la autoridad de saber que yo mismo he pasado por esas circunstancias. Acerca de dar, yo tengo mi trabajo, yo no vivo de la iglesia, yo soy un voluntario dentro de la iglesia. Sí soy responsable dentro de la iglesia, pero bajo esa misma responsabilidad yo soy el primero en que tengo que diezmar u ofrendar, y tengo que ser la persona más fiel primero que todos los demás, no porque tenga la posición, sino al contrario. Por eso se los digo con autoridad, no me lo tome a mal, no es presunción, es meramente un acto de decir, de transparencia, y decir, ¿por qué estamos hablando de esto? Porque muchas veces en nuestra mente llegan a pasar pensamientos de los cuales nos crean conflictos porque no conocemos, y yo quiero que tú conozcas el día de hoy a lo mejor esta parte, punto y aparte. Dice, no conocen,
Y a veces muchos de nosotros, el hecho de no conocer las circunstancias o las situaciones en las que estamos, nos hacen verdaderamente entrar en unos conflictos mentales que no deberíamos de estar. Nos hacen cuestionar las cosas que no deberíamos de cuestionar. Nos hacen estar trabados y no dar pasos y no avanzar, porque estamos pensando las cosas que no deberíamos de hacer, y aun cuando tenemos la palabra presente en medio de nosotros. Confiar en Dios es estar, o hemos dejado de tener la confianza y confiar en Dios. O sea, yo les decía hace un momento, dice, podemos ser capaces de creer en la Biblia, de creer lo que en la Biblia está escrito, solo por la evidencia y la trascendencia de lo que este libro representa. Dice, pero al mismo tiempo podemos, decía, menospreciar el poder milagroso de que de él emana. Es decir, puedes creer en tu mente y no experimentar la certeza. Y de eso no se trata la fe. Puedes creer en tu mente, pero nunca experimentar la certeza. Es decir, creo en la mente, pero la certeza de que es real no la experimento. Por eso vivo atado y vivo preocupado por todo. Hebreos 11:11, la traducción del lenguaje actual, dice: confiar en Dios es estar totalmente seguro de que uno va a recibir lo que espera. Es estar convencido de que algo existe aun cuando no se puede ver. No sé cómo diga cómo se llama tu porción en la Biblia, pero habla acerca de la fe. Es la certeza de lo que se espera. En unas versiones dicen, y la convicción de lo que no se ve. Así es como dice, ¿no? Muchos lo aprendimos así. Y muchos de nosotros vivimos así, pensando que creemos, pero no estamos experimentando. Eso no es la fe. Y muchos decimos, sí, yo voy a la iglesia y tengo fe. Hebreos 11 habla de un montón de cosas acerca de la fe. Dice que no confió en Dios y por eso, en vez de morir, dice que Dios se lo llevó de este mundo y nadie volvió a encontrarlo. Confió en Dios y dice que no murió, que Dios se lo llevó. Nadie lo encontró, nadie sabe dónde está la tumba, ni mucho menos. No hay ningún registro. Dios se lo llevó como se lo había prometido. ¿Crees eso? Noé confió en Dios y por eso, cuando Dios le avisó que sucederían cosas que todavía no podían verse, obedeció y construyó una casa flotante para salvar a su familia. Y por su confianza en Dios, Noé recibió las bendiciones que Dios da a todos los que le obedecen. Abraham confió en Dios y por eso, aunque su esposa Sara no podía tener hijos y él era ya muy viejo, Dios le dio fuerzas para tener un hijo. Obedeció cuando Dios le ordenó que saliera de su tierra para ir al país que Él le iba a dar. Y aun cuando no sabía a dónde iba, dice que vivió como un extranjero en el país que Dios le había prometido. Creyó en algo que va más allá. Muchos de nosotros estamos detenidos en cuestionamientos y no avanzamos en medio de nuestra vida porque no conocemos la Escritura. Y si no conocemos la Escritura, menos creemos en el poder. No conocemos el poder de Dios. Te invito a que leas Hebreos 11, todo el capítulo, todas las historias de la fe, porque al final dice, y me puedo seguir todo el rato aquí hablándoles acerca de la fe y puedo estarles explicando y diciendo de todos los ejemplos de fe que vienen ahí. Dice, aún del pueblo de Dios, por ejemplo, en el Éxodo, que iba a salir de la esclavitud. Hay muchos ejemplos acerca de eso y la misma Biblia dice en esa porción en Hebreos 11, dice, puedo enumerarles tantas cosas, dice, pero de eso no se trata, de estarles trayendo tanta la evidencia si ustedes no son capaces de avanzar y creer en eso. Sin embargo, ¿quién se ha preocupado por desarrollar un crecimiento espiritual? ¿Quién de los que estamos aquí está preocupado en este momento
por crecer espiritualmente, siendo honestos. No te voy a pedir que levantes la mano, no te preocupes. Pero siendo muy honestos, ¿cuándo fue la última vez que te preocupaste por creer, por conocer lo que la Biblia dice? ¿Cuándo fue la última vez que tuviste ese deseo de decir, ¿qué está tratando Dios de decirme? Y que intencionalmente hayas escudriñado un texto y hayas ido a más. ¿Cuándo fue la última vez que lo hiciste? Tal vez es la primera vez o de las primeras veces que tú vienes hasta este lugar y es por alguna invitación y estás en ese proceso. Ok, está bien, es bueno, qué bueno que estás siendo llevado y estás recibiendo palabra y a lo mejor estás apenas entendiendo algunas cosas. Pero ¿cuántos de los que tenemos más tiempo realmente estamos preocupados por crecer espiritualmente, por una madurez espiritual? Hebreos 5:12 dice con el tiempo que llevan, y en esta carta que está dirigida a ellos dice, con el tiempo que llevan de haber creído en la buena noticia, les está hablando a estas personas y le dice, con el tiempo que llevan de haber creído. No eran personas que aún no creían y no conocían, es decir, con el tiempo que llevan de haber creído, es decir, ya creyeron en la salvación a través de Jesús, ya creyeron en la palabra de Dios. Dice, con el tiempo que llevan de haber creído en la buena noticia, en la esperanza, dice, ya deberían ser maestros. ¿Cuántos años tienes conociendo a Jesús? ¿Cuánto tiempo llevas? Y discúlpame, no es mi intención ofenderte, porque de esto yo soy el primero. De esto, cada uno de estos somos los primeros. Es una exhortación de parte de la Biblia y dice, y de esto dice, ya deberían de ser maestros. Dice, sin embargo, todavía necesita que se les expliquen las enseñanzas más sencillas acerca de Dios. Parecen niños pequeños, no lo estoy diciendo yo, ¿ok? Dice, parecen niños pequeños que no pueden comer alimento sólido, sino que solo toman leche. Y si es una preocupación que tengo en mi corazón, lo tengo que decir para la iglesia. Hace un momento hablaba con el equipo, porque si es una preocupación, porque mira, hay algo que puede llegar a suceder. ¿Quiénes tienen, no sé, 50 años en el evangelio de conocer a Jesús? ¿Hay alguien que tenga 50 años por ahí? De 40 a 50, ¿no? ¿De 30 a 40? Ok, 30 a 40, muy bien. ¿En qué me quedé? ¿De 20 a 30? Yo la bajo. ¿De 20 a 30? ¿De 10 a 20? Yo sí, ahí sí voy a levantar mi mano. De 10 a 20 años, de menos de 5 a 10, de 0 a 5. ¿Por qué te digo esto? ¿Por qué estoy haciendo esta pregunta? Cuando estamos ya en una iglesia y llegamos a pertenecer y empezamos a escudriñar la palabra, nuestros ojos han sido abiertos a una verdad, a la esperanza de vida que Jesús da, a entender que Jesús murió por nuestros pecados y que Él nos ha hecho salvos por la gracia. Y eso es muy bueno. Pero a veces cuando estamos en un lugar así, no necesitas esperarte 20 años para decir que es una persona que ya puede ser un maestro. No necesitas tener ni 40 años, ni 20 años. Tampoco no necesitas tener 10 siquiera. Debes de tener el momento justo o cuánto tiempo deberías de tener. Todo va a ser medido de acuerdo a la necesidad que tú tienes de ir a más, al hambre que tú tengas por más. Les dice, habiendo sido ustedes ya maestros, no pueden hacerlo. ¿Y qué hace un niño? ¿Cuánto tiempo dura la lactancia de un bebé? ¿Cuántas? Díganme, una prox. ¿Mande? 2 años.
Máximo, cada uno que dijo máximo, ¿ok? ¿Cuánto? Hay niños que ni siquiera tuvieron, ¿verdad? O sea, 1 año, 2 años, pero máximo 2. Si hace esta comparación la Biblia, ¿les ha tocado ver niños más de 2 años que todavía están siendo amamantados? ¿De qué edad es lo máximo que se ha visto? ¿Cuánto? 4, 5 años. ¿Qué sucede cuando eso pasa? Realmente ya no le hace bien al niño eso, ni a la mamá. Es un desgaste que no es necesario. Ese no es, así no debería de ser. No está destinado para que sea de esa manera. Por X o Y circunstancia, lo que sea, pero a final de cuentas no es así. Y la Biblia por eso lo compara de esa manera y dice, ya debiendo ser más honestos, ahora ustedes todavía quieren seguir teniendo de alimento la leche. Hay niños que dejan de ser amamantados muy, muy rápido, ¿no? ¿Qué serán? 5 meses, 6 meses, algunos otros hasta menos. Pero el punto no es ahorita definir quién está bien y quién está mal acerca de esos tiempos, es entender que de acuerdo a la necesidad que vamos viendo es la medida en que vamos a poder seguir creciendo, ya esa hambre de más. ¿Por qué hablamos acerca de conocer y de ir a más y de madurar en ese sentido? Mira, ni siquiera te dije el título de la sesión porque no estaba seguro cómo llamarle, pero vamos a ponerle el conocimiento. ¿Por qué? Porque nuestro texto base que decía ahí el versículo 39 del capítulo 22 de Mateo, dice que Jesús les contestó: el error de ustedes está en que no conocen la Escritura y no conocen el poder de Dios. Y el primer punto que quiero ver, me voy a ir muy rápido, son 3 puntos en los que queremos ir avanzando. Y el primer punto acerca de esto es ver que el conocimiento importa. El conocimiento importa. Muchos de nosotros a veces menospreciamos el conocimiento. Creemos que por el puro hecho de tomar decisiones de fe y decir creo en Jesús y nada más con lo que creo que Él me va a salvar y Él me va a amar, va a ser suficiente. Y creemos que no importa si no avanzamos en eso mientras la gracia de Dios esté operando sobre nosotros. ¿Qué necesidad hay de conocerle? Si Él me ha salvado y creo con todo mi corazón y con todo, y si creo en todo lo que soy, todo lo que creo que Dios me ha salvado, me es suficiente. No me he esforzado por buscar en la palabra, no me he esforzado por conocer lo que en la Biblia se habla, no me he esforzado por ver la disciplina, no me he esforzado por ver lo que Dios quiere corregir en medio de mi vida a través de la palabra. No me he esforzado lo suficiente. Pero sabes una cosa, me imagino así con alguna persona que pudiera estar hablando, que no conoce tal vez, y me dice: pero sabes una cosa, pero creo en el amor de Jesús y eso me basta en ese momento. Y menospreciamos el conocimiento. Y por eso mi interés en este sentido es decir, el conocimiento importa. Les decía ahorita acerca de las edades, no lo concluí, y de los tiempos, porque muchos damos por hecho que al estar aquí reunidos, el que está a tu lado, voltea a ver al que está a tu lado, tiene cara de que es bueno para la Biblia, ¿no? ¿O no? Pero también tiene cara de que no es mejor que tú, ¿verdad? Que andan ahí parejeando, ¿verdad que sí? Ahí andamos parejeando. Les decía hace un momento en el equipo, digo, ¿sabes qué ha pasado? Siento en mi corazón fuerte en ese sentido. Miren, nosotros como iglesia tenemos 18 años y medio con el proyecto de iglesia. De los que estamos aquí, hablábamos que muy pocos eran de los de 18 años y nosotros a veces damos por hecho que como estamos sirviendo en la misma iglesia, tenemos el mismo nivel de conocimiento. Y entonces nosotros, los que podamos llegar a tener un poquito más, voy a hablar en primera persona porque ahorita también me voy a poner del otro lado, a veces pensamos
quienes estamos ejerciendo liderazgo o que tenemos un poquito más de conocimiento, que los que están a tu lado entienden las cosas igual que tú, porque pues están sirviendo dentro de la iglesia, tienen el mismo conocimiento. Ahora me voy a poner del otro lado y nos vamos con el primero de los que tienen menos tiempo sirviendo y tienen a lo mejor meses o un año, y estas personas también pueden creer que las personas que están a tu lado estamos o puedo yo llegar a creer, a lo mejor si yo puedo tener, voy a ponerle los 18 años, y yo puedo llegar a creer que el nivel de conocimiento que yo tengo es igual al del pastor, porque el pastor, como estamos en la iglesia sirviendo, estamos de igual manera. Pero a lo mejor el pastor tiene 25 años conociendo a Jesús y conoce más cosas de las que yo no conozco, pero puedo llegar a sentirme al mismo nivel, de manera natural. A lo mejor muchos de nosotros en la iglesia, desde aquí pensamos que ustedes entienden el lenguaje de lo que nosotros hablamos, y a veces hay cosas que decimos, ya lo dije en la iglesia, ¿por qué no lo entienden a final de cuentas, no? Y damos por hecho que ya lo saben. Pero también en la contraparte hay muchos que creen que ya conocen todo, y lo que se les explica en este lugar no son capaces de ir a buscar y crecer, a escudriñar lo que la palabra enseña, porque dicen, yo ya sé, con eso es suficiente, yo ya soy parte de la iglesia, es más, yo ya hasta entrego mi diezmo y mi ofrenda, es más, me estoy postulando para servir dentro de la iglesia. Y aquí es donde el concepto del conocimiento se pierde. ¿Sí me explico? Aquí en este momento es donde se va perdiendo, y por eso el interés de hablar acerca del conocimiento. Yo te digo, el conocimiento en primer lugar importa. ¿Por qué? Mira, gran parte de las cartas enviadas por los apóstoles en el Nuevo Testamento tienen esta consigna. ¿Cuál es la consigna? Exhortar al conocimiento. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículos del 17 y el 18, dicen lo siguiente, yo se los leo, dice: queridos amigos, dice, ustedes ya saben estas cosas, así que manténganse en guardia. Dice, entonces no serán arrasados por los errores de esta gente perversa y no perderán la base firme que tienen. Y les dice ahí en el versículo 18, les dice, en cambio, ¿alguien tiene ahí la Biblia o la va siguiendo? Se los leo pues en el versículo 18 del capítulo 3 de segunda carta de Pedro. Dice, en cambio, crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Estas personas a las que les está hablando, les está diciendo, manténganse en guardia. Ustedes ya saben estas cosas, les está diciendo en un principio. No era gente completamente nueva. Les dice, ustedes ya saben estas cosas, así que manténganse en guardia. Dice, entonces no van a ser arrasados por los errores de esa gente perversa. Dice, y no perderán la base firme que ya tienen. Es decir, era gente que tenía una base. Era gente que tenía una base clara, sólida, tenía principios, por así decirlo. Y aún en estos principios, ¿por qué el conocimiento importa? Porque aún estas personas voltea y le dice, en cambio, dice, crezcan en la gracia. ¿Y qué es la gracia sino el poder de Dios mismo? Es el poder transformador sobre nuestras vidas, es el poder que nos da esperanza. El poder de la gracia es lo que nos permite estar vivos, habilitados en este momento. Es por un poder especial, dice, crezcan en este poder. Y dice, y crezcan en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hay una necesidad que todos tenemos de ir a más. Necesitamos conocer más a Jesús. Necesitamos conocer más. Necesitamos conocer sí dónde nació. Necesitamos saber por qué actuó de cierta manera. Necesitamos conocer su carácter. Muchos vamos por la vida pensando que la iglesia es como un club en el cual puedo venir a relajarme cada semana, a buscar aceptación, a lavar mis culpas. Venimos para programarnos mentalmente en que todo se basa en el amor, y mientras haya amor todo está bien. Así que acéptame, no me confrontes.
Tomo del buffet de alimentos que se presentan en la iglesia, en cada reunión, tomo de ese buffet lo que a mí me gusta y lo que yo solamente quiero, y hago a un lado lo que no me gusta. Y ¿sabes qué? Basta de eso. No está bien. No está bien. Y no está bien para el que apenas está empezando. No está bien si te has acomodado en tu primer año, segundo año, tercer año, pero no está bien para los que tienen 30 y 40 años también en el evangelio. No está bien. No está bien en mi propia persona. No está bien en ninguno de aquel que se diga creyente. No está bien. No podemos venir y tomar lo que nos gusta y renegar de lo que no nos gusta y hacerlo a un lado. No, no es así. No podemos venir y seguirnos conformando únicamente comiendo lo que está a la mano y ya, y ahí se va, si nosotros buscar, escudriñar y tratar de sacar el mayor provecho a los nutrientes. Ahora, con lo que está acerca de la nutrición de la comida, pues hay alimentos que tienen que tener ciertas características, etcétera, y a veces nosotros, pues siempre lo he comido, ¿no? A veces los de las frutas, yo como mucha fruta, pero fruta con mucho azúcar también te puede llegar a hacer daño. No es que yo no como nada de azúcar, bueno, pues a lo mejor, pero necesitas algo de azúcares en determinado momento. Hay un balance en determinado momento que tú tienes que escudriñar qué es lo que tu cuerpo necesita. ¿Por qué? Porque algunos pueden tener problemas como la diabetes, que por lo mismo tienen que dejar ciertos alimentos. Aunque te digan que tal alimento es bueno, que el plátano es bueno para los calambres, pues si tienes diabetes el plátano tiene mucho azúcar. Pero nunca lo vas a saber si no te conoces, si no buscas. Y ya les decía, muchos vemos la vida, les decía ahorita, pensando que la iglesia es como un club. Y venir, relajarme cada semana, buscar aceptación. ¿Sabes qué? Todos venimos con todas estas cosas, hasta las cosas más sublimes. Porque no nada más voy a hablar a las personas que llegan con ese pensamiento. También podemos llegar a algunas personas pensando que es el momento en el cual puedo alimentar mi ego de cristianismo. Y lo más increíble de todo esto es que, a decir verdad, sus promesas son reales. ¿Por qué? Porque es verdad que en la presencia de Dios hay descanso. Ni siquiera es mentira, es verdad. Es real que en la iglesia hay aceptación. Sí, es un lugar, lo decía Rox al principio, donde puedes pertenecer. Hay aceptación, es real eso. Es real que en la iglesia y por el poder de la gracia tus pecados son lavados. Sí, sí es cierto. No estoy menospreciando todo eso que acabo de decir en un principio en forma negativa. Es real que a través del amor de Jesús podremos ser llenos de esperanza. Sí, programar nuestra mente y tomar un vuelo para la semana lo que viene. Sin embargo, hemos dejado de experimentar el verdadero poder de Dios en cada una de estas áreas. Todo esto es real, pero hemos dejado de experimentar el poder de Dios en cada una de estas áreas. El profeta en Ageo dice lo siguiente, Ageo 1, capítulo del 5 al 6 dice: miren lo que está pasando. Han sembrado mucho, pero cosechado poco. Comen, pero no quedan satisfechos. Beben, pero aún tienen sed. Se abrigan, pero todavía tienen frío. Dice, sus salarios desaparecen como si los echaran en bolsillos llenos de agujeros. ¿Has pasado por esto en medio de tu vida? No es tan fácil decirlo, pero yo tengo que reconocerlo. Sí sucede, sí pasa. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué sucede esto? Porque a veces venimos a este lugar y dejamos de conocer o de seguir creciendo en el conocimiento de Jesús y de su poder. Estas personas en este pasaje, hablando de Ageo, fueron incapaces de entender que no honraban a Dios al pensar que las bendiciones recibidas eran de parte de Dios para beneficio personal, al pensar que solamente era para algo personal. En el contexto, lo que estaba diciendo a estas personas, y les decía, es que ustedes
Dios había hablado, dice, es que ustedes tienen sus casas muy bonitas y ustedes se divierten y comen de lo mejor y se visten de lo mejor, pero cuando van a la iglesia resulta que ahí las cosas, ustedes no colaboran para el mismo. Mi iglesia está en ruinas, mi templo está en ruinas, su casa está a todo dar, pero en la iglesia todo está cayéndose y no son capaces de ustedes contribuir para la obra. Eso les está hablando en ese contexto a Ageo. No lo digo en este momento para hablar de algo en específico. Yo simplemente lo traigo a memoria porque así nos pasa por la falta de conocimiento. Ellos creían que todo lo que habían estado recibiendo era nada más, véngase para acá, sí, a gusto, aquí lo recibo, nada más lo que me gusta. Y decir, toda la enseñanza que has recibido tiene un propósito mayor al de nada más tener tu salvación. Dios te ha llamado, más allá de recibir la salvación, a experimentar la certeza del poder de la gracia y a experimentar poder ser llevado a lo mejor a ser maestro de otros, a poder compartir lo que has recibido hasta el día de hoy. El conocimiento importa, conocer importa. Por eso leímos este pasaje, por eso leímos acerca de esto. Para Dios el conocimiento le importa. Hay más versiones que hablan acerca por más citas que ahorita las voy a mencionar, acerca de conocer a Dios, de conocer su palabra, del conocimiento. Pero hoy quiero necesitar el segundo punto, y el segundo punto es conocimiento, poder, conocimiento. ¿Ok? ¿Saben a lo que me refiero? Está como ligado. Conocimiento, poder. Conocimiento, poder, conocimiento. Existe una correlación entre estos dos conceptos que no podemos perder de vista. Los saduceos, que estaban intrigados sobre el cuestionamiento en el texto base de Mateo 22, 29 que les leí hace un momento, ellos eran expertos en las leyes, se regían bajo la misma autoridad del Antiguo Testamento, pero dudaban en temas del poder sobrenatural. Decía, ¿qué onda acerca de la resurrección? Yo no creo en eso. Dice, sin embargo, la misma Biblia nos hace saber de la importancia de esta relación conocimiento y poder, o poder conocimiento. Hay una relación muy especial ahí y la Biblia nos los deja ver. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Fíjate lo que dice: mediante su divino poder, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. ¿Cómo lo hace? Mediante su divino poder. Dice, todo esto, hablando del poder, fíjate cómo dice, mediante su divino poder, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida en rectitud. ¿Qué poder tenemos el día de hoy nosotros? El poder del Espíritu Santo, que es Dios mismo. Y dice, mediante su divino poder, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. Y enseguida, punto y seguido, dice, todo esto lo recibimos acerca de la vida de rectitud y el poder. Fíjate lo que dice, todo esto lo recibimos. ¿Por qué lo recibimos? ¿Alguien tiene ahí la cita bíblica? Si me sigues, dice, todo esto lo recibimos al llegar a conocer a aquel que nos llamó por medio de su maravillosa gloria y excelencia. Todo el poder que recibimos es a través, y lo recibimos por llegar a conocer a aquel que nos llamó por medio de su maravillosa gloria y excelencia. Es decir, a través de conocer a Jesús mismo, conocer al Padre, conocer al Espíritu Santo, conocer la Trinidad. Todo esto nos empodera. ¿Sí me explico con esto? La palabra está siendo muy clara en ese sentido. Mediante su divino poder es que podemos llevar una vida en rectitud, es decir, podemos conducirnos de la mejor manera. Pero dice, todo esto lo recibimos por conocer a aquel que nos llamó. Es decir, hay una relación entre el poder y el conocimiento. ¿Quieres recibir poder para enfrentar cualquier circunstancia? ¿Quieres recibir poder para llevar una vida en rectitud? Necesitas conocer a aquel que te llamó. Necesitamos conocer a aquel que nos llamó. Colosenses 3, del 9 al 10 dice,
Dejen de mentirse unos a otros. Dice, ahora que se han quitado el ropaje de la vieja naturaleza de sus vicios, y cojo con lo que dice ahí, y se han puesto el de la nueva naturaleza, es decir, ahora son revestidos del poder de la gracia. Ahora su vieja vida ha quedado atrás y se han revestido de la nueva naturaleza, es decir, del poder de la gracia, del favor, de la gracia en sí, de su nueva naturaleza. Dice que se va renovando, y aquí es importante, se va renovando, es una constante, necesitamos estar conociendo constantemente. Dice, se va renovando en conocimiento a imagen de su Creador. Toda nuestra nueva naturaleza y nuestro nuevo poder de la gracia, dice que se va renovando y se va incrementando el poder que nosotros tenemos para vivir. Dice, a medida que nosotros nos vamos renovando en el conocimiento de Jesús mismo, en conocimiento a la imagen del Creador. Conocer importa, conocer poder es una relación especial que lleva ahí. Y a veces nosotros queremos vivir de lado, separando las cosas. Hay quienes viven por el poder del Espíritu Santo y se la pasan orando en el nombre de Jesús y gritando y echando fuera demonios, creyendo en la autoridad y en la potencia de su voz, sin conocer lo que la Escritura dice. Y de la misma manera hay otros que conocen lo que la Escritura dicen, pero no confían en el poder de la salvación, no confían en el poder sobrenatural que conlleva la misma Escritura. No confían en que las personas pueden cambiar, no confían en que Dios puede hacer un milagro. No confían en la obra del Espíritu Santo a efectos de que algo se realice en esta tierra, algo sobrenatural suceda. Hay una correlación especial en ese momento. En primer lugar, como les dije, el poder, el conocimiento importa. En segundo lugar, hay una correlación en conocimiento y poder. Y el tercer último punto que quiero mencionar es que el conocimiento no es opcional. El conocimiento no es opcional. Es una responsabilidad. Es algo de lo cual somos responsables. Y es algo de lo que la Biblia nos insta a hacer. El conocimiento no es una opción. El conocimiento, no puedes ir por la vida pensando que con lo que sabes es suficiente. Perdóname que te lo diga, que tienes 2, 3 años. Perdóname que te lo diga, tienes 40, 50 años. El conocimiento es una constante y no es opcional, es una responsabilidad. Solo a través del conocimiento podemos recibir la sabiduría. Solo a través del conocimiento, y es nuestra responsabilidad atesorar el conocimiento, y si no, de otra manera jamás llegaremos a ser sabios. La Biblia habla acerca de la sabiduría, pero ¿cómo es que vas a obtener la sabiduría si no tienes conocimiento? Proverbios capítulo 1, es muy común para algunos, para los que tienen más tiempo, los cuales les saludo, jefazos, pero tal vez hay algunos aquí en este lugar que a lo mejor no lo han escuchado, no han escudriñado esta parte de la palabra. Pero Proverbios 1, versículo del 1 al 7 dice: estos son los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Dice: el propósito de los proverbios es enseñar sabiduría, ¿y qué dice ahí? Y disciplina, y ayudar a las personas a comprender la inteligencia de los sabios. Es decir, esto está para todos, aún para los que son más sabios. Dice, ustedes necesitan los proverbios para que entiendan, dice, van a enseñar sabiduría y disciplina y ayudar a las personas a comprender la inteligencia de los sabios. A lo mejor hay unas personas que tienen un conocimiento más elevado de ciertas cosas, pero por muy elevado que sea el conocimiento de esas personas, necesita no solamente ser hablado, sino también una recepción. No necesita nada más un emisor, sino también un receptor. Y por eso es que los proverbios traen sabiduría a las personas a lo mejor que estamos un poquito más abajo.
Su propósito es enseñarles, dice, a comprender la inteligencia de los sabios. Dice, su propósito es enseñarles a vivir una vida disciplinada y exitosa y ayudarles a hacer lo que es correcto, justo e imparcial. Dice, estos proverbios darán inteligencia al ingenuo. Si te sientes ingenuo en este momento, no va a pasar nada, no te ofendas. Porque ahí hay unos escritos, ahí hay un conocimiento disponible para cualquiera de nosotros y que todos pasamos por eso. Dice, estos proverbios darán inteligencia al ingenuo. No está haciendo acepción de nadie. Dice, darán inteligencia al ingenuo. Y luego dice, conocimiento y discernimiento al joven. Te van a dar conocimiento. Dice que el sabio escuche estos proverbios y se haga más sabio. Es decir, estos proverbios aplican para todos, no es para las personas más elevadas, es de las personas, aunque puedan sentirse ingenuo, puede llevar a ser inteligente. Y los que ya son sabios, dice que el sabio escuche estos proverbios y se haga más sabio. ¿Qué quiere decir? Que el escudriñar y el buscar y el tratar de conocer lo que la palabra dice es una constante en medio de nuestras vidas. Va a hacerlo así hasta el día en que Dios nos llame delante de su presencia. Necesitamos buscar más y más el conocimiento. Que los que tienen entendimiento, dice, reciban dirección al estudiar el significado de estos proverbios y estas parábolas, las palabras de los sabios, dice, y sus enigmas. Y concluye con algo, dice, el temor del Señor es la base del verdadero conocimiento. ¿Qué tanto temes a Dios? ¿Quieres verdaderamente aplicar conocimiento? Dice que el principio o el temor del Señor es la base del verdadero conocimiento. Pero ojo con lo que dice aquí, dice, pero los necios desprecian la sabiduría y la disciplina. Cuando hablamos acerca de sabiduría y de conocimiento, nos lleva a un último punto, de entender que no nada más basta con conocer. Nos es necesario también, tal vez, disciplinarnos personalmente. Cada uno de nosotros debemos de disciplinarnos en el conocimiento de Dios. Y si no somos disciplinados en el conocimiento de Dios, déjame decirte que tal vez Dios ha puesto a tu alrededor gente que a veces es incómoda y te confronta ante ciertas verdades. Y a veces nos ofendemos, pero la única verdad es que Dios quiere que dejes de ser como ese bebé que se alimenta únicamente de leche y empieza a comer cosas más sólidas. Y a lo mejor esta persona ha comprendido o ha conocido las Escrituras de una manera más elevada que tú, y a lo mejor le toca exhortarte a las decisiones que pueden ser mejor de acuerdo a lo que la palabra dice. Pero a nadie de nosotros nos gusta ser disciplinados en lo particular, ni que nos disciplinen, a eso me refiero. Y cuando habla acerca de la sabiduría y la disciplina, yo quisiera que cada uno de nosotros sea sincero y pueda pensar en esto y decir, realmente, ¿qué tan bueno eres para que te corrijan? Proverbios 2, versículos del 1 al 11 dice, hijo mío, presta atención a lo que te digo y atesora mis mandatos. Afina tus oídos a la sabiduría y concéntrate en el entendimiento. Dice, clama por inteligencia y pide entendimiento. Dice como una necesidad. Por eso digo que no es una opción. Dice, clama por inteligencia y pide entendimiento. Búscalos como si fueran plata, como si fuesen tesoros escondidos. Dice, solo entonces comprenderás lo que significa temer al Señor. Y dice, y obtendrás ¿qué? Conocimiento de Dios. ¿Cómo quieres conocer a Dios si no eres capaz de clamar por entendimiento y por inteligencia? Obtendrás conocimiento de Dios.
versículo 6 del capítulo 2. Dice: pues el Señor concede sabiduría. Dice: de su boca proviene el saber y el entendimiento. Al que es honrado, Él le concede el tesoro del sentido común. Entiende las cosas de una manera rápida, no batalla. Por sentido común resuelve las cosas. Al que es justo, al que es honrado, Él le concede tesoro en el sentido común. Él es un escudo para los que caminan con integridad. Dice: Él cuida las sendas de los justos y protege a los que le son fieles. Versículo 9: entonces comprenderás lo que es correcto, lo que es justo e imparcial, y encontrarás el buen camino que debes seguir. Pues la sabiduría entrará a tu corazón. ¿Y qué dice ahí el versículo 10? ¿Alguien me va siguiendo? Y el conocimiento, ¿qué? Te llenará de alegría. ¿Has estado huraño durante todo este tiempo? ¿Has estado renegando de la disciplina? ¿Has estado renegando de la, simplemente a lo mejor de venir a la escuela, a la iglesia, y de ser confrontado a tu realidad? ¿Te has puesto a pensar que tal vez es Dios el que te ha estado confrontando y no las personas? ¿Le has dado lugar a entender eso? Porque déjame decirte una cosa: las personas que no reciben esto están amargadas. Viven alegres temporalmente, viven alegres por momentos, disfrutan los momentos, pero la alegría no es una constante en su vida. Dice que la sabiduría entrará en su corazón y el conocimiento te llenará de alegría. El conocimiento no es una opción. ¿Por qué? Es una responsabilidad. ¿Por qué? Porque Dios desea que seas alegre y que vivas tu vida plenamente. Las decisiones sabias te protegerán, el entendimiento te mantendrá salvo. ¿Cómo podemos saber que nos falta conocimiento? A lo mejor tú crees que no te falta, a lo mejor tú crees que te falta, pero no sabes a qué medida. ¿Cómo podemos saber que nos falta conocimiento? Y le pido al Espíritu Santo que traiga oídos a cada uno de nosotros, nos dé paz en el interior, nos dé la capacidad de comprender lo que Dios quiere hablar. ¿Cómo podemos saber que nos falta conocimiento? La otra pregunta sería, si tú preguntas eso, yo te preguntaría: ¿qué tanto amas o te incomoda la disciplina? ¿Qué tanto amas o te incomoda la disciplina? Proverbios 12, versículo 1, en la versión Palabra de Dios para Todos, dice: el que ama la disciplina ama el conocimiento. ¿Qué tan falto de conocimiento estás? ¿Qué tan disciplinado eres? ¿Qué tanto amas el conocimiento? ¿Eres disciplinado? ¿Recibes la disciplina? La disciplina no fue creada para fastidiar a las personas. La disciplina es un mecanismo de defensa para cada uno. Es como cuando Jesús hablaba acerca del redil, y el redil representa esas barreras que hay alrededor donde las ovejas deberían de estar. No estaban coartando la libertad de las ovejas, estaban protegiéndolos, porque dentro de ese redil era más difícil que los lobos y los zorros pudieran entrar a devorarlos. El que ama la disciplina ama el conocimiento. El ignorante detesta que lo corrijan. Que me corrijan es algo que me es muy complicado. No voy a hablar de ti, tú te conoces a ti. Pero a la medida que vamos adquiriendo mayor conocimiento de cosas, cualquier cosa que tú entiendas, llámense básquetbol, como decíamos, llámense finanzas, llámense iglesia, llámese cocinar, ponle lo que tú quieras.
Pero a la medida que más obtenemos conocimiento de estas áreas, si no crecemos también en el conocimiento de Dios, somos propensos a rechazar la disciplina, a ser intolerantes ante las observaciones de las demás personas. Y ante tal intolerancia lo único que viene es la amargura en medio de nuestras vidas, la incomodidad y la molestia. La Biblia hace gran énfasis en la disciplina, ya que cuando la disciplina no se recibe, el conocimiento se desprecia. Dice: el que ama la disciplina ama el conocimiento, el ignorante detesta a que lo corrijan. ¿Por qué dice esto la Biblia? Porque cuando la disciplina no se recibe, es como estar desperdiciando el conocimiento. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, 34 dice: piensen bien sobre lo que es correcto y dejen de pecar. Piensen bien lo que es correcto y dejen de pecar. Dice: pues para su vergüenza les digo que algunos de ustedes no conocen a Dios en absoluto. ¿Por qué la Biblia habla acerca de esto? ¿Que no Dios es amor? Pues Dios en su amor y en su gracia y en su misericordia te exalta, te exhorta, a que entiendas esto. Te exhorta a decir: crees que me conoces, pero no me conoces. Piensen bien lo que es correcto y dejen de pecar. Y lo dice literalmente, no podemos esto borrar de la escritura. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 34. Piensen bien sobre lo que es correcto y dejen de pecar. Y se los dice tal cual, a medida de corrección y de disciplina. Pues para su vergüenza, no está usando palabras dulces, está usando palabras de verdad. Dice: pues para su vergüenza les digo que algunos de ustedes no conocen a Dios en absoluto. Romanos 1, 25, 28 dice: cambiaron al verdadero Dios por uno de mentira. Adoraron y sirvieron a la creación en lugar de adorar y servir a Dios, el Creador, a quien sea la honra para siempre. Dice, cambiaron el verdadero Dios por uno de mentiras. Adoraron y sirvieron a la creación en lugar del Creador y servir a Dios, el Creador, a quien sea la honra para siempre. Versículo 26 dice: por eso Dios, cuando hicieron este cambio en su aparente inteligencia, dice, por eso Dios los dejó seguir con sus pasiones vergonzosas. Dios los dejó seguir con sus pasiones vergonzosas. Sus mujeres dejaron de tener relaciones sexuales con los hombres, que es lo natural, y empezaron a tener relaciones sexuales con otras mujeres. De la misma forma, los hombres dejaron de tener relaciones sexuales con las mujeres, que es lo natural, y empezaron a desearse entre ellos. Los hombres hicieron cosas vergonzosas con otros hombres y recibieron en sí mismo el pago merecido por su desviación. Versículo 28 dice: ya que la gente creyó que no era importante conocer a Dios. La gente creyó que no era importante conocer a Dios. Dice: Él los dejó que siguieran pervirtiendo su mente y terminaron haciendo lo que no deben. Esta parte es verdad dentro de la Biblia. ¿La borramos? Es real. Y así como pone ese ejemplo, grotesco tal vez a los oídos de algunos, pero no deja de ser real, tiene el mismo impacto para aquellas personas que no han deseado conocer a Dios de una manera personal. Es una responsabilidad para cada uno de nosotros.
El objetivo con esta sesión era que cada uno de nosotros podamos ser capaces, porque no es una imposición, déjame decirte, lo que en mi corazón está al compartir esto es que cada persona en este lugar, incluyéndome a mí, podamos ser capaces de por sí solos buscar desarrollar conocimiento y sabiduría personal a fin de poder colaborar a la madurez de la iglesia. ¿Cómo es que debemos de ver una iglesia? ¿Cómo es que debemos de llegar a ser una influencia allá afuera y de ser trascendentes a nuestro tiempo si aún no hemos madurado? Por último, y con esto vamos a orar, muchos hablamos acerca de la salvación y la vida eterna, y Juan capítulo 17 versículo del 1 al 5 dice: después de decir todas estas cosas, Jesús miró al cielo y dijo: Padre, ha llegado la hora, glorifica a tu Hijo para que Él a su vez te dé gloria a ti, pues le has dado a tu Hijo autoridad sobre todo ser humano. Y el punto especial viene ahí, dice: Él da vida eterna a cada uno de los que tú le has dado. Jesús da la vida eterna a cada uno de los que el Padre le ha dado. Y versículo 3 dice: y la manera de tener vida eterna, ¿cuál es? ¿Anhelas la vida eterna? ¿Has escudriñado y has buscado acerca de lo que es la vida eterna? ¿O has llegado hasta este lugar y a lo mejor estás en el proceso de conocer bien? También es válido y es bueno. Pero todo esto nos lleva a reconocer a Jesús y entender la salvación para llevarnos a una vida eterna. Ese es el gran propósito para los que han creído. Esa es una gran promesa, la vida eterna. Y dice ahí en ese momento, dice: Padre, ha llegado la hora. Dice: y la manera de tener vida eterna, ¿cuál es? Dice: es conocerte a ti. No es la vida eterna se obtiene haciendo milagros. La vida eterna no se obtiene nada más por decretar cosas. Dice: y la manera de tener la vida eterna es conocerte a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú enviaste a esta tierra. Por lo tanto, nosotros pensamos que la vida eterna está después de la muerte, pero la vida eterna, y es por esa razón que por la falta del conocimiento vivimos como se nos da la gana en cada una de las áreas, ¿ok? Yo en mis áreas, tú en tus áreas. Dice: pero esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. ¿Quieres tener vida eterna? La vida eterna se inicia aquí en la tierra. La vida eterna no es cuando morimos. La vida eterna inicia desde que deseamos conocer a Dios el Padre y a Jesucristo, a quien Él envió.